¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy su amigo Juan Negrete, encantado, como siempre, estar con ustedes para platicar con el buen Gustavo Larios, el gran abogado experto en temas de derecho animal aquí en México, que tiene un reconocimiento internacional. Y pues bueno, ya es conocido por todos nosotros, presidente de la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales, AMEDEA. Y pues bueno, querido Gus, qué gusto tenerte como siempre en este tu espacio. ¿Cómo estás? Pues el gusto es todo mío, mi querido Juan. De verdad un placer, como siempre, estar en tu programa y pues aquí puestísimo a tus órdenes. Excelente, mi Gus. Pues como dicen esto, vamos a darle. Y el día de hoy vamos a hablar de la ley Maple, ¿no? Y su aplicación. ¿Qué es la ley Maple? Se preguntará la gente. Pues hablamos de las reformas que se dieron, que entraron en vigor ya el 29 de marzo de este año, 2024, donde prácticamente se reforma la ley de protección a los animales de la Ciudad de México. ¿Por qué se le llama ley Maple? Pues bueno, se le llama ley Maple porque es el nombre de, como homenaje a un canino, a un perrito, que tras su muerte, pues movilizó a la sociedad civil para que impulsaran cambios precisamente en las leyes, ¿no? Para mejorar las condiciones de las mascotas, ¿no? Recordemos que Maple es un Shiba Inu que fue enviado a un curso de entrenamiento y regresó con sus propietarios en una urna para cenizas. Lo recordarán que fue muy famoso ahí en las noticias. Esto ocurrió en julio de 2022, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que pasó prácticamente con Maple. Y ahora tenemos estas reformas, mi Gus. Por lo tanto, me gustaría preguntarte, eh, ¿qué podemos tomar de estas reformas y de esta iniciativa? Y vamos a platicar brevemente de esto para que Gustavo nos lo pueda explicar y ya darle el uso de la voz a él. ¿Qué es lo que pasó con la ley de protección animal para que entendamos qué es la ley Maple y las reformas? Primero es el reconocimiento del animal como un ser sintiente, número uno, ¿no? Es decir, en la ley protectora de animales de la Ciudad de México ya tenemos que diga que son seres sintientes, cosa que pues bueno, ya lo vamos trayendo desde la Constitución de la Ciudad de México en el 2016 y Gustavo ahondará un poco más en eso. Ahora, ¿qué busca también esta parte? Pues bueno, lo que hizo es que se le diera un auge a algo que se conoce como Registro Único de Animales de Compañía, el RUAC. Es decir, este registro es nuevo, no es nuevo, también nos lo explicará Gustavo. ¿Qué es lo que ahora señala prácticamente esta iniciativa? Pues bueno, es algo que debemos tomar en cuenta con Gustavo, nuestro especialista, porque ahora también ya no se les llama dueños de los animales, ya se les dice tutores responsables. Bueno, y eso es bueno o malo, que ya otro de los cambios es que ya no se les diga animales domésticos, sino animales de compañía. Bien, ¿qué va a pasar? Otra de las cláusulas que incorpora es que, bueno, ya no se diga sacrificio, sino ahora se le reemplace por eutanasia, cuando todavía no hablamos seriamente de una eutanasia incluso para personas, ¿no? Para seres humanos. También establece, por ejemplo, que no se aplicarán, por ejemplo, las normas a los tutores responsables, pero sí va dirigido a proveedores de servicios con fines de lucro, pensiones, hospitales, veterinarios, guarderías, en dado caso que las alcaldías están obligadas a ver que cumplan con el respeto y no maltrato animal. Aparte, esto es muy interesante, creo que Gustavo va a darle mucho eh, tema a esto, porque también las reformas plantean que los vendedores deben proporcionar al comprador un certificado de vacunación que garantice que el animal recibió una desparasitación interna y externa, al igual que debe indicar que no padece ninguna enfermedad. Entonces, estamos hablando que estas reformas se aplican a gatos y perros, nada más. Punto número uno. Dos, pues sigue el tema de la vendimia. Obviamente, pues bueno, creo que para muchos animalistas y protectores de animales y expertos como Gustavo, pues va a ser uno de los temas que van a tocar ahorita. Y bien, y finalmente, ¿qué es otro de los temas que yo creo va a alarmar mucho de esta ley? Es que castiga que las personas infractoras que cometan maltrato animal
tendrán que pagar una multa de hasta 150 veces la UMA vigente o cumplir con un arresto administrativo de 6 a 12 horas, según la alcaldía en la que se ejecute la falta. Estamos hablando de una sanción administrativa que, pues, por obvias razones, eso se tendrá que llevar ante un juez cívico, ¿no? En esta parte. Pues bueno, estos son prácticamente los cambios que plantea las, la reforma de la ley Maple. Obviamente, pues también establece que se debe de crear centros, ¿no? Centros de cuidado de los animales, centros de bienestar animal, que obviamente estarán en las alcaldías. em, pues bueno, sigue habiendo corridas, Gustavo, sigue habiendo también peleas de gallos, es decir, no hay algo al respecto. Obviamente está la plataforma de la Agencia de Atención Animal, el hecho de que existe esta agencia, que es la que va a poner el RUAC, a manejar el RUAC, el Registro Único de Animales de Compañía, pero sobre todo que es de carácter obligatorio. Es decir, Gus, podríamos pensar que sería obligatorio también que inscribamos forzosamente a ese registro a los animales. No sé, me parece que hay mucho tema de dónde jalar, pero bueno, yo ya hablé mucho para poner la mesa, para servirla. Ahora le cedo el uso de la voz a nuestro experto para que nos explique todos estos puntos para que entendamos qué es lo que está pasando, si es bueno o no es bueno, ya existía, no existía, y verdaderamente si el hecho de que sean seres sintientes cambia o no cambia las cosas. Adelante, Gustavo. Es muy importante, mi querido Juan, que veamos el contexto en el que se dan las cosas, tanto histórico, el desarrollo que se ha ido dando en la protección animal en la Ciudad de México específicamente. En el país también es importante, pero sobre todo entender que esto no responde más que a que el Partido Verde está tratando de hacer la tarea, tanto al gobierno de la Ciudad de México, específicamente al partido en el poder, como al presidente de la República. El presidente de la República con un afán absolutamente electorero, después de que ha destruido la selva maya, después de que ha hecho cantidad de barbaridades en el tema de los animales, pues se encuentra que es atractivo electoralmente que se hable de leyes protectoras de animales. Yo cuando lo escuché hablar por primera vez, me llamó mucho la atención, porque vamos, directamente hay videos donde él está en rituales donde se sacrifican animales, está en videos donde está alabando a la explotación animal como si no hubiera desde hace 100 años la tecnología suficiente con máquinas y vehículos, autos, camionetas, tractores para que siga explotando los animales. Y él alabando esto, alaba una de las grandes vergüenzas a nivel internacional que tiene México, que es el mole de cadera en Tehuacán, Puebla, donde es una tortura de chivos a la vista de todos, que tiene que ver con violación de normas federales y estatales y además con violar los derechos de los niños, sino que lo peor de todo, ¿no? La selva maya, una destrucción de hábitats y de especies impresionante. Entonces, este señor le resultó muy bien decir que iba a hacer cambios para proteger a los animales y darse esa imagen de protector de animales. Y el Partido Verde pues le está haciendo la tarea, desde luego. Hace un año ya había sido motivo de reforma a la ley protectora de los animales por la misma gente del partido, pero sacaron cosas interesantes, dos específicamente muy interesantes, hace exactamente un año. Y veamos cómo realmente funciona de manera hipócrita el gobierno de Moreno. ¿Qué es lo que tenemos? Se aprueba que se prohíban las peleas de gallo. Se aprobó, se votó, fue aprobado. Y también que hubiera unidades administrativas en cada una de las alcaldías donde las organizaciones defensoras de animales pudieran participar en las políticas públicas, es decir, ya atender con eficacia los problemas de abuso animal y las sanciones que fueran realmente aplicadas. No pasó, lo vetó Batres, lo vetó. No pasó. Y entonces en ese atorón y que no ha podido dar una sola muestra de verdadero respeto a los animales, porque siguen, como muy bien decías, Juan, todos los espectáculos crueles. Yo siempre estaba hablando de que hay por lo menos tres muestras claras de la falta de voluntad política cuando se habla de protección animal. Que sigue habiendo compraventa de mascotas, los animales como si fueran juguetes, tanto domésticos como silvestres, que esto es una brutalidad, y que no sigamos a países donde se han tomado las acciones de verdad, como Colombia, como Costa Rica, ¿no? Que dicen, señores, está prohibida la compraventa de animales silvestres.
Señores, está prohibida la cacería deportiva. No, eso aquí no sucede, ¿no? Entonces, ese es un campo. El otro, animales en el trabajo. Justamente lo que decía hace un momento. No se puede seguir explotando a los animales en el trabajo en pleno siglo XXI. Esto es una verdadera salvajada. Y los espectáculos con animales, eso es imperdonable. Ya hasta Benito Juárez lo decía en el siglo XIX. No es posible divertirse con el sufrimiento y la muerte de otro. Pues esto sigue, esto continúa. Y lo único que tenemos, si ahorita analizamos lo que estabas tú refiriendo, Juan, Ujú. son puras palabras, ¿no? Palabras bonitas, seres sintientes. Ok, ya está en la Constitución. Yo esperaría que el segundo paso sería la armonización, pero con el Código Civil, con la Ley General de Víctimas, que se reconozca a los animales que no son cosas, pero en el Código Civil, y que la Ley de Víctimas les dé ese carácter a los animales, de víctimas. No se les siga asegurando y decomisando como si fueran objetos, que los animales sean considerados víctimas, se les rescate, se les rehabilite, se les encuentre destinos adecuados, reinserción cuando se trata de animales silvestres, hogares adecuados cuando se trata de domésticos. Eso no está ocurriendo, palabras y palabras. Pasarlo a la ley protectora de animales, pues es una vacilada, de verdad, es una burla. Ahora, el propietario, decimos, ahora ya no es propietario, ahora es tutor. Está Ujú. bien, o sea, psicológicamente funciona, está bien, pero esa es la gran reforma, es la que va a cambiar a los animales, la que se hace en honor de un animal que fue torturado y muerto. Eso no es correcto. Realmente solamente están cumpliendo con esa función para el Ejecutivo Federal de querer dar una imagen. Todo lo que mencionaste ya está previsto. El registro estaba previsto desde hace muchísimo tiempo y era parte de las atribuciones de la Agencia de Atención Animal. Agencia de Atención Animal, que por cierto es un elefante blanco, verdaderamente no funcionan. Estoy, pero cansado de recibir consultas de gente que me dice, ¿qué hago en este caso de maltrato? ¿Dónde? Ese es en la Ciudad de México. Denuncie en la PAOT, pues ni me contestan. En la Agencia de Atención Animal no, que no les toca. En la Brigada de Vigilancia Animal no, pues tampoco me atienden. Eso es lo que tenemos en la realidad en la Ciudad de México. ¿Mm? Cacarea en su página la PAOT que está haciendo cosas por los animales, pero es una verdadera vergüenza. Un solo caso, dos, tres, funcionan casi como una organización defensora sin recursos. Así pareciera la PAOT, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es verdadera fortaleza, cambiar. Ya estamos en el siglo XXI, ya es tiempo de que no haya espectáculos con animales, ni trabajo, ni compraventa de mascotas. Eso sería verdaderamente avanzar. Ese primer paso lo vetó el gobierno de Morena, lo vetó. No quisieron que se prohibieran las peleas de gallos. Entonces, todo esto es verdaderamente una burla que cada vez se está convirtiendo muchísimo más escaparate, muchísimo más pantomima que una realidad. Tenemos en todos los estados este mismo problema. Hay algunos que son mucho más valientes, algunos como Veracruz o Querétaro se atreven ya, por ejemplo, a ir contra corridas y contra palenques. Pero la verdad de las cosas es que lo que en un estado se permite, en otro no, porque no están atendiendo ni a la ética, ni al bien común, ni les interesa proteger el derecho al medio ambiente sano, ya reconocido incluso por el Poder Judicial de la Federación, que también tiene que ver con el respeto a la vida animal en todas sus formas. Los derechos humanos ya no solo alcanzan a nuestra especie, ¿no? Por el principio de progresividad, y así lo hemos visto. Tuvimos el gusto de estar con algunos magistrados, recordarás, Juan, que precisamente hablaban en sus tesis aisladas que emitieron al respecto, de que ya los derechos humanos también alcanzan. La vida de los animales tiene que ser protegida, está protegida constitucionalmente. Ya hay sentencias también que nos dicen nada de que por ser eventos culturales supuestamente la tortura a los animales deba de ser protegido. No, la protección federal no puede alcanzar aquellas conductas que implican maltrato y muerte de animales inocentes. Entonces, es por ahí donde debemos de caminar. Esta clase de reformas, de verdad, son una burla. No están diciendo nada nuevo, absolutamente nada, no aportan nada. Tienen que ver más con cuestiones de organización interna de los gobiernos. Si quieren hacer un registro, pues ok, lo harán, pero eso no tiene nada de protección animal en realidad. Originalmente, este registro tenía unos fines recaudatorios. Querían que todos trajeran chips. Seguramente ya estaba armado el negocio con la empresa de chips. Entonces quisieron cobrarlo. Las organizaciones protestaron.
no se permitió, ¿no? Entonces, porque además era un chip que decían que iba a ayudar para localizar a los animales. Pero ese chip es caro y ese no se estaba poniendo. En realidad no iba a servir de nada. El mecanismo no funcionaba. Ahora ni siquiera se menciona qué es lo que va a pasar o cómo le van a hacer para que realmente sirva para encontrar a los animales. Realmente lo que se necesita son protocolos, políticas, protocolos, infraestructura, capacitación y normas claras, decididas. Basta de estarse permitiendo la tortura de los animales, ¿no? Imagínate, tú platícale a un becerrito que en uno de los restaurantes aquellos tradicionales de la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, todavía lo siguen torturando y en presencia de niños, violando sus derechos fundamentales. Y le dices a ese becerrito, no te preocupes, te van a clavar unos arpones y te van a dar espadazos y vas a estar sufriendo varios minutos hasta que te mueras, pero ya eres un ser sintiente, ¿no? Y ya tus dueños aquí, pues ya no son tus dueños, ya son tus tutores. Esto es una burla. Ya necesitamos un cambio de mentalidad totalmente y que la gente no se deje engañar por estas cosas. Ya no es para aplaudir esta clase de reformas que son una burla y te lo digo porque desde el año 2002 en que se publicó la actual ley protectora de los animales, que ya le aumentaron lo del bienestar animal, porque está de moda la palabrita de bienestar. Desde ese entonces participamos y partió de una manera bastante vanguardista en relación a las otras leyes, la de la Ciudad de México, ¿no? Se prohibió la cacería, por primera vez había una brigada de vigilancia animal, nosotros pudimos estar en las capacitaciones, eran policías que tenían un perfil excelente, parecían más bomberos, con una gran vocación de servicio y de verdad sensibles hacia los animales. Sin embargo, todo esto se cayó. En el siguiente sexenio, pues se desaprovechó todo ese capital humano y se echó a perder. Y ahora lo único que yo he estado viendo a lo largo del tiempo con estas reformas, crear este elefante blanco que es la Agencia de Atención Animal, repetir las mismas atribuciones. Tenemos 7 autoridades distintas que pueden recibir denuncias de maltrato animal en la Ciudad de México. Esto, como comprenderás, Juan, no significa que todas estén peleándose por atender los casos. La verdad es que ninguna quiere tomar los casos. Y son jueces cívicos, jurídicos de las alcaldías, Agencia de Atención Animal, Brigada de Vigilancia Animal, la PAOT, el Ministerio Público, o sea, cantidad de autoridades y tienen, claro, el Ministerio Público investiga delitos, ¿no? Ya es otra cosa, pero todas las demás tienen atribuciones tan parecidas que esto es un verdadero caos. Yo creo que necesita haber una planeación muy importante. Ahora, por ejemplo, se está buscando una reforma constitucional para que ya sea delito, para que sea competencia de la Federación legislar el tema de los animales. Ahí está suspendida. Y a la par está caminando una iniciativa de ley de bienestar animal que iría empatada con esta cuestión. Pues esa iniciativa lo que tiene es un resumen de toda la normatividad federal ya existente con las mismas autoridades competentes, previendo exactamente lo mismo. Es decir, es otro motivo más para que le aplaudan a los partidos, para que le aplaudan al presidente en turno, y en realidad no aportan absolutamente nada que no esté ya previsto. Porque los legisladores no se están atreviendo a hacer cosas verdaderamente ya trascendentes hacia los animales, ¿no? Yo me he encontrado algunas leyes nuevas que sí han dado pasos importantes, de estar sancionando con 4 años de cárcel, de pronto se sanciona a 10 años de cárcel. ¿Y por qué subió? Porque ya se dieron cuenta estos legisladores, se ha podido empujar a través de organizaciones civiles para que entiendan que no es una competencia de valor de vidas, no es que valga más el humano que el no humano o que valga más un perro que un ratón. No se trata de eso. De lo que se trata es de la peligrosidad ya probadísima criminológicamente de los sujetos agresores, ¿no? Entonces, lo que hay que prevenir para resguardar a la sociedad de esos sujetos, pues tiene que haber sanciones ejemplares. Entonces, primero, pues obviamente tiene que estar bien técnicamente, con técnica legislativa adecuada, establecido esto. La ley protectora de animales de la Ciudad de México ya es un revoltijo de competencias, ya es una repetición de atribuciones, porque justamente ha estado obedeciendo a estar buscando los aplausos y los votos. El tema animalista ahorita está de moda y es lo que están haciendo. Esto es lo que te puedo decir básicamente de las reformas que se hicieron, Juan. Considero que son verdaderamente inútiles
y que van por muy mal camino. Eh, Solamente están queriendo llamar la atención. En muchos casos lo consiguen porque ya saben que es un tema que tiene simpatía. ok, bueno, en esta parte me parece, veo comentarios muy precisos, muy puntuales, diría yo hasta muy certeros en un punto negativo, es decir, no veo yo, y eso es bueno de acercarse a los expertos. Entonces, desde tu punto de vista, no trae un punto positivo la ley, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué opinas tú del tema de los conceptos? O sea, por ejemplo, de la eutanasia en lugar de sacrificio, por ejemplo. ¿Crees que eso se puede implementar? ¿Ayuda o no ayuda? ¿No? Esa es una primera pregunta. Y una segunda que me gustaría comentarte es el hecho de que eh, esta nueva ley que se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29, digo, el pasado miércoles 27 de marzo, y que entra en vigor el 29, obviamente hay que hacer varios cambios, pero por ejemplo, toca el tema de que se busca el bienestar animal. Tú mismo lo dijiste, se le agrega la palabra bienestar, parece que la palabra bienestar está de moda y prácticamente dicen que el bienestar animal está bajo 5 pilares o se deben de dominar 5 cosas: la nutrición, la salud, comportamiento del animal, el ambiente y el estado mental del animal. ¿No? Me parece complicado, dada la situación, porque hablamos de animales en plural, pero más parece que va enfocado solo a los animales que se encuentran bajo el cuidado de un ser humano en una casa, un animal de compañía, ¿no? También me gustaría preguntarte, ¿tú qué opinas respecto al reconocimiento que se le hace de los paseadores de perros, de que se creen zonas de resguardo temporal, de que se les sancione a los paseadores de perros si es que maltratan a los animales, ¿no? Por ejemplo, me parece fundamental, pero cuando uno lee las reformas, establece que la eutanasia tiene que asegurarse que sea de forma ética y bajo circunstancias justificadas. Y bueno, ¿y cómo vas a regular eso? Porque quien tendría que aplicar la eutanasia, ¿quién tendría que ser? Según la ley, parece ser que aquel médico veterinario que tenga potestad, es decir, un certificado, como lo decíamos, que avale esa parte. Pero entonces, ¿qué va a pasar con todos los demás veterinarios, ¿no? Esos son los temas que hay que plantear, porque incluso define animal de compañía la propia ley ahora como aquel que convive con los seres humanos y vive bajo sus cuidados. Preferentemente establece una relación afectiva en la que ambos resulten beneficiados sin interés lucrativo o utilitario, y que debido a la naturaleza de su especie no representa un riesgo para los seres humanos u otros animales. ¿No? Me parece que está muy vago, porque volvemos a lo mismo. Entonces, más bien sería una ley protectora de animales de compañía y no de animales en general. Bueno, creo que eso sería ya los últimos puntos que yo quisiera tocar para dejarte a ti ese, que puedas responder a esas preguntas, más que establece el tema de maltrato animal, ¿no? Como abandono, prohibición de dar muerte a animales sanos sin justificación legalmente válida, etcétera. ¿Qué nos puedes decir, Megus? Cómo no, mira, voy a tratar de ser muy concreto ya por cuestiones de tiempo para que toquemos todos estos temas y sobre todo que sea comprensible Sí, para todo el público. Mira, eutanasia. Nuevamente palabras. Son palabras y palabras y palabras. En realidad, sacrificio humanitario o eutanasia, independientemente de cómo se le llame, y que aquí sí no creo que tenga mayor repercusión el tema, importa si se dice que los animales son sujetos de derecho, eso importa. Importa si se dice que son personas y que pueden tener una representación, eso importa. Pero cuando simplemente se juega con las palabras para que el resultado sea el mismo, estamos en presencia de demagogia, ¿no? Es el caso. En este caso dicen, a ver, ¿cómo tiene que aplicarse la eutanasia y en qué casos? Eso está previsto desde hace muchísimos años, creo que desde que se publicó la ley. O sea, obviamente no se permite la muerte sin sentido, sin una justificación hacia ningún animal, y menos con métodos crueles. Eso ya está. Yo no sé realmente qué están pretendiendo de que sea nuevo. La norma 033, la de sacrificio humanitario a nivel federal, norma oficial mexicana, hace muchos años también que el único mecanismo que permite es el de los fármacos, ¿no? Se utiliza una sobredosis de anestesia
y después pentobarbital. Entonces, esto ya está así, no necesita hablarse de esto ni cambiar las palabras. Por eso te digo que esto realmente la única intención que tiene es de quedar bien o de ganar voto. Por lo que toca a esto del bienestar y los 5 pilares, yo diría, ¿por qué están hablando de esas cosas y no se protege verdaderamente a la vida y la explotación animal? Se está atentando contra la libertad de los animales, se les tiene en cautiverio salvajemente, en zoológicos todavía, cuando todavía ya el concepto de zoológico está superado en los países civilizados, ¿no? Ya realmente se ha hablado muchas veces en muchos foros en donde se buscan reformas a la ley, de que los zoológicos por esa propia infraestructura, lo conveniente sería que se convirtieran en espacios de rehabilitación, ¿no? Rescatas animales, pero no donde esté habiendo un intercambio de especies que ni siquiera se trata de que estén en peligro de extinción ni nada, sino nada más como un espectáculo, ¿no? Esto ya debe de terminarse. Esto por el tema del cautiverio, pero cuando tenemos, por ejemplo, los otros temas, el trabajo, la explotación laboral es brutal esto, ¿no? Entonces tenemos que ver sobre los derechos de los animales, verdaderamente enfocarnos en ellos y dejar de estar nada más en perros o en gatos, que precisamente son las especies más cercanas, más simpáticas, las que más atraen los votos, terminar con ese tema, ¿no? Entonces, vamos más allá. Incluso esto del concepto del animal de compañía y que se aclare además o se abunde en el sentido de sin riesgo, que no represente riesgo, me lleva también a algo que no sancionan en la Ciudad de México, que es el maltrato a los considerados plagas. A ver, ¿qué tiene que ver que un animal sea un roedor? Podemos hablar de un ratoncito, podemos hablar de un ave, de un cuervo, por ejemplo, que se les pueda considerar en determinado momento plaga. ¿Es por eso aceptable que se le torture a uno de estos animales? El sujeto que tortura a un ratón, que lo quema, que le hace lo que sea, el sujeto que le haga eso a un animal es menos peligroso que el que se lo hace a un perro. Claro que no, es exactamente lo mismo. Entonces lo que se tiene que hacer para verdaderamente avanzar en esto es dejar de considerar a los animales según le resultan simpáticos o cercanos o agradables a los seres humanos. Todas las vidas valen exactamente igual, porque como decía Tom Regan, el filósofo, a todos ellos les importa su propia vida y eso es lo único que nos debe de interesar, ¿no? Dejar de ser egoístas y entrar en la verdadera empatía. Todas las especies importan igual, no los más cercanos, no los que se parezcan a nosotros tampoco. Algo que le trajo problemas al activismo acerca de hace varias décadas, el proyecto Gran Simio, muy interesante, un proyecto muy bien llevado, pero la crítica más importante que se hacía es que seguíamos siendo discriminadores, tremendamente discriminadores, porque concedíamos derechos solo a los animales que se parecieran más a nosotros. Aquí se trataba de proteger al gorila, al orangután y al chimpancé, con los que se comparte una cantidad impresionante de genes, ¿no? Entonces, hay un parecido enorme, entonces por eso lo vamos a proteger. A los diferentes, nada. Todo esto en este camino no se avanza y pareciera que fuéramos hacia atrás ahora, porque cada vez se enfocan más en perros y gatos, perros y gatos. Por ejemplo, las peleas de perros. Actos indiscutiblemente reprobables, claro que son muy reprobables, que merecen sanción, sí. El Código Penal Federal lo sanciona con hasta 5 años de cárcel, ¿no? Pero resulta que también están sancionados administrativamente con multas y arrestos. Están sancionados penalmente a nivel local y a nivel federal. Y esto ocurre en prácticamente todos los estados. ¿Por qué las peleas de perros están tan sobrereguladas? ¿Y por qué sigue sin regularse nada en espectáculos igual de criminales como puede ser una becerrada o como puede ser una pelea de gallos? Todo esto es hipocresía. Debemos de terminar con esa hipocresía. Debemos de impulsar incluso hasta con estímulos fiscales a las empresas que dejen de torturar animales o que vayan caminando hacia el consumo alternativo, ¿no? Ya no a la leche de vaca,
sino ir viendo productos alternativos, ¿no? Entonces, obviamente, sin esa clase de impulsos, sin que voltemos a ver que ya hay industrias donde está consiguiendo carne auténtica de animales sin encerrar ni torturar a ningún animal, la carne limpia del laboratorio. Nada de esto. Yo no veo aquí al Partido Verde investigando en esto, tratando de impulsar esa clase de industria. Nada, absolutamente. Solamente lo que le reditúa electoralmente, que es muy poco, es muy pobre. No funciona. En este caso, meras repeticiones, ¿no? Acerca de los paseadores, pues tampoco hace falta realmente, a como está la legislación, todo tipo de abuso. Cualquier persona puede llamar a cualquier policía si ha lesionado al animal, con más razón si lo mata, algún entrenador también, pues obviamente tiene contempladas sanciones administrativas y en su caso penales. No necesitamos nada de estas cosas, ¿no? Pero esto es justamente lo que le gusta a los congresistas actuales. Simplemente llamar la atención, pero no comprometer nada, no comprometer un cambio en la realidad de los animales, obligando al gobierno a trabajar, pero en serio, para que la crueldad sea abatida. Entonces, como ves, todos estos conceptos prácticamente están cubiertos desde el 2002 y bueno, no se diga ya con las reformas que se dieron a nivel de la Constitución de la Ciudad de México y con todo lo que está ocurriendo ya con las tesis del Poder Judicial de la Federación, los conceptos están perfectamente cubiertos. Lo que necesitamos ahora es bajarlos, aterrizarlos a los hechos reales para que los animales tengan el beneficio real y no palabras bonitas, no principios bonitos, no meras exposiciones de motivos que después se contradicen con el propio articulado de la ley. Perfecto, mi Gus. Pues de verdad dicen que el tiempo es muy envidioso y de verdad lo es porque siempre se va muy rápido. Agradecemos mucho tu tiempo y que como experto en el tema de derecho animal, pues puedas compartir tus puntos de vista jurídicos también y de experiencia respecto a estas reformas, porque son temas que creo que a todos nos compete. Querido público, gracias, gracias por su atención, gracias por acompañarnos. Le recordamos que este programa, Rutas y Retos de Legalidad, es un programa universitario hecho para difundir la información y crear conciencia de todos los temas. Y cada opinión vertida en el programa es responsabilidad de quien la emite. ¿Sale? Ahora, en este caso, les pedimos y los invitamos a que nos regalen un gran me gusta, un gran pulgar arriba, se suscriban al canal, en la parte de abajo van a ver el botoncito de suscribirse, le dan clic al botón y a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo material sean los primeros en recibirlo, así como este de interesante como es el tema animal y que nuestro buen amigo Gustavo, experto, abogado ya de muchísimos años en el tema y en este rubro, pues nos puede compartir, sobre todo para sumar y abonar. Y sobre todo compartan, información que no se comparte se pierde. La finalidad de esto es precisamente llevar estos temas que están en debate para la comprensión de todas las personas y que todos juntos podamos desarrollar nuestros propios argumentos y crecer en la información porque la información es poder. Muchas gracias, querido público, amigos míos, por favor síganos, compartan y bueno, pues recuerden que estamos a sus órdenes, propónganos temas y nos vemos en otra cápsula más, en otro programa de rutas y retos de legalidad. Mi querido Gustavo, gracias por tu tiempo y gracias por platicar con nosotros este interesante tema. Hasta la próxima. Muchas gracias, un honor.